¿Cómo decirle a tu profesor que ya se pasó la hora de su clase? A ver, papito. Hasta ahora ya no trabajan los del salario mínimo, pa. Vaya a callar así a su Capítulo 37. Posesiones. Un Volter es un equipo extraordinario. El Volt sale disparado desde la boca con la carga más pequeña, como si fuera un arma menor. Cuando está en el aire muestra su propio calibre. Su propia propulsión cobra vida. Se acelera. Su punta diamantina atravesaría la plata de Serenita. El espíritu máquina dentro de la ronda se detiene, dándole a la ronda un momento para excavar en su interior. Detona. Un objetivo muere. Repetir. Los Volters resonaron con sus mortales júbilos mientras los proyectiles expulsados rebotaban en el suelo con clics metálicos. El ruido combinado fue lo suficientemente fuerte como para ensordecer a un humano normal muchas veces, sus tímpanos rotos por el ruido constante y catastrófico. La cacofonía continuó, sus directores completamente indiferentes a la orquesta de la muerte que interpretaban. Disparo a disparo vuela por el campo de tiro, surcando el aire con trazadores amarillos antes de impactar en su objetivo. Un milisegundo después, la ojiva dentro del proyectil detona, haciendo volar al objetivo. Se dispararon docenas de rondas cada segundo, gastando el valor neto de un mundo feudal en segundos, pero este era el ejercicio de tiro estándar del Olmigti. Entre ellos había uno más que no les pertenecía, pero que de todos modos fue aceptado. Para ellos, este era un ejercicio diario, algo que se hacía como el mínimo indispensable de los estándares de entrenamiento. Para Izuku, era la primera vez que disparaba su pistola verdugo. Se sacudía en sus manos con cada disparo, una exhibición rúnica que le indicaba dónde golpearía antes de que lo hiciera. La mira se movía minuciosamente cada vez que apretaba el gatillo. Su fuerza le permitiría usar la pistola con una mano, pero aún no le resultaba familiar, por lo que sintió que era más seguro usar ambas. Con un fuerte golpe, el cerrojo retrocedió, expulsando la última bala del arma. Envió una orden mental a través de sus guanteletes y el cargador se expulsó. Lo arrojó con un breve giro del arma, luego colocó uno nuevo y presionó un botón, dejando que el atrevido martillo avanzara, recogiendo una nueva bala y reiniciando su fuego. Al final del ejercicio había vaciado 10 cargadores, cada uno cargado con 30 balas. Se gastaron 300 explosivos guiados por giroscopios en lo que muchos de los astartes llamaron un entrenamiento ligero. Los astartes realmente eran otra cosa. Garvia Loken estaba supervisando los ejercicios de combate desde su posición en un balcón de arriba. Sin su casco, Izuku pudo ver lo cansado que parecía el hombre. Los astartes no necesitaban dormir, sus cerebros apagaban una mitad para descansar mientras la otra operaba, y luego cambiaban. Realmente no necesitaban descansar como él, por lo que ver a un veterano con esa expresión en su rostro despertó su curiosidad. Se excusó de la línea de fuego y se dirigió al balcón, donde estaba estacionado el primer capitán. Si bien la escalera ciertamente habría sido más fácil, Izuku decidió seguir una página de los astartes y entrenarse en acrobacias. Las impresiones barrocas y las decoraciones ornamentadas proporcionaron amplios puntos de apoyo para los pies y las manos, y pronto estuvo de pie junto al primero. Lobo Luna. Los hombres se volvieron hacia él mientras saltaba sobre la barandilla, con el ceño levemente fruncido. Preferiría que no utilizaras nuestro relevo como ejercicio de entrenamiento. Pero supongo que tienes una razón para tomar el camino directo hacia mí. Izuku sonrió, solo para darse cuenta de que con su máscara puesta, el gesto estaba oculto a la vista. Un poco de curiosidad, un poco de preocupación y un poco de interés personal. El rostro de Loken no cambió mientras esperaba que continuara. Parecías cansado desde donde estaba. ¿Puedes aclararme el asunto que tienes en mente? Esta vez Loken frunció el ceño. Estoy preocupado por el futuro. Los mensajes astropáticos me dicen que la guerra en Próspero va bien, y eso significa que pronto tendremos otros 2000 astartes para agregar a nuestras filas. Nuestros números aumentarán con el tiempo. Pero nuestro propósito aún está oculto. Los traidores se están retirando rápidamente al ojo del terror, donde las tormentas de disformidad los destruirán a todos. Sin enemigos contra los que luchar, ¿qué será de nosotros? Izuku sonrió. Loken sonaba muy parecido a como lo hacía en este momento. Llevas el nombre del héroe más grande que jamás haya vivido en mi planeta natal.
Tienes la capacidad de salvar a la gente del imperio, luchar contra el traidor y los xenos, y dar un brillante ejemplo a aquellos que no pueden convertirse en astartes. Puedes pararte frente a un grupo de civiles apiñados y abominaciones terribles y decirles estoy aquí a ambos. Ante esas palabras, la mente de Graviel Loken retrocedió en el tiempo, hasta la última vez que había visto al emperador en carne y hueso. Recordó las palabras que le dijeron a él y a su heterogéneo grupo de guerreros. En la tierra de donde es oriundo tu comandante, hay una historia de un héroe. Un verdadero modelo de virtud, que salva a aquellos que no pueden salvarse a sí mismos, y que intimida a las fuerzas del mal con nada más que una sonrisa. Irás más allá de los límites tanto de la humanidad como de los astartes. Serás un brillante ejemplo de ambos. Habían pasado 8 largos años desde que escuchó esas palabras. Pasarían 8 milenios antes de que los olvidara. Por primera vez desde que Loken se había convertido en astartes, se rió. Una risa verdadera, genuina y honesta. Salió de él, imparable, incontrolable e interminable. Loken se rió hasta que le dolió la cara por la sonrisa, se rió hasta que sus pulmones se aceleraron en busca de aire y le dolió el estómago. Se rió hasta quedar inclinado hacia adelante y apoyado en la barandilla. Este chico habría sido un buen astartes. Izuku nunca antes había oído reír a un astartes. En lo profundo de su subconsciente, se había preguntado si eran siquiera capaces de realizar ese acto. Pero Loken definitivamente lo era. El multilun y su cavidad torácica expandida hicieron que su risa fuera escandalosa casi sin medida. Los profundos ruidos basales resonaron por la sala de entrenamiento, distorsionándose con cada eco hasta que simplemente se convirtieron en ruido. Izuku no sabía por qué se reía, pero estaba seguro de que era algo bueno. Pasaron varios minutos hasta que el hombre se calmó, con una risa ocasional todavía saliendo de él. Loken estaba sonriendo, una sonrisa completa que llegaba a cada rincón de su rostro generalmente estoico. Le quedó bien. Debes perdonarme. Pero pensar que dos hombres que son tan diferentes entre sí me dirían lo mismo con las mismas palabras es justo. Levantó su mano derecha en un gesto poético. Si Kirill Sinderman y tú alguna vez os conocéis, puedo asegurar que rápidamente os haréis amigos. Bueno, espero poder ayudarte con tu problema. Lo hiciste, ayudaste mucho más de lo que podrías imaginar, incluso si la eternidad estuviera de tu lado. Loken hizo una pausa, recordando algo de antes. Dijiste en tus historias que este Olmigt siempre estaba sonriendo, ¿verdad? ¿Puedes decirme por qué? Izuku pensó por un momento, tratando de rascarse la barbilla solo para que sus dedos chocaran con el material duro de su casco. Bueno, sonrió para tranquilizar a los civiles y transeúntes que salvó, y con el tiempo la sonrisa se volvió intimidante para los que luchó. Como en, ya estoy seguro de que ganaré, nada de lo que puedas hacer podrá hacerme daño. Con el tiempo se convirtió en parte de su símbolo, al igual que la frase estoy aquí, anuncia que no solo todo estará bien, sino que no les sucederá más daño a quienes no lo merecen. Loken se burló levemente. Parece un poco idealista. Izuku se encogió de hombros. Tal vez. Quizás incluso se podría decir que es ingenuo. Pero su idealismo es lo que nos salvó de la destrucción. Loken parecía un poco pensativo. Creo que nosotros también deberíamos hacerlo. ¿Hacerlo? Preguntó Izuku, ligeramente confundido. Sonrisa. Ahora estaba perdido. Astartes. Sonrisa. ¿Qué sigue? Paz con los traidores. Xenos que quieren convivir con la humanidad. Un camino de regreso a casa. Padre levantándose y caminando. Su propio vacío personal. Esos xenos parecidos a elfos, Eldar, recordaba vagamente, disculpándose por sus horribles formas de vida y convirtiéndose en parte del imperio. Ok, tal vez no fue tan escandaloso. Creo que me perdiste. Fue todo lo que pudo decir. Loken dejó escapar otra carcajada. Comprensible. Creo que, si realmente estamos aquí para proteger a la humanidad, entonces no solo deberíamos proteger sus cuerpos sino también sus mentes. Uno puede matar a un orco o a un Korl con facilidad, pero asegurarse de que los humanos normales no nos teman es otra cosa completamente distinta. Se volvió a poner el casco y volvió a mirar a Izuku. Hablaré con el resto de la legión, les contaré lo que me he dado cuenta y lo que me has enseñado.
Las palabras no pueden describir lo agradecido. La voz de Loken fue cortada y puso su mano en el costado de su casco. El revestimiento de ceramita ofuscó completamente su voz, pero Izuku sabía que estaba hablando con alguien por enlace de voz. Pasó un momento antes de que Loken continuara, pero ahora su voz era mortalmente seria. Ha sido convocado por el capitán general de la Legio Custodes, Lord Constantine Baldor. Deberá salir de Angarba ya, 4 dentro de 1 hora. Izuku conocía vagamente el nombre. Kitten solía mencionarlo cuando le preguntaban quién creía que era la persona más fuerte del imperio. Incluso cuando se incluyeron primarcas en la carrera, a Kitten le costó mucho decir otro nombre. Además de padre, por supuesto. ¿Qué quiere de mí? No me lo dijeron. Debería ponerse en marcha, señor. No se hace esperar a los guardianes del trono. Izuku tragó saliva mientras saludaba a Loken, antes de girar sobre sus talones y dirigirse al hangar antes mencionado. Un mes no era tiempo suficiente para conocer a los astartes de los que aparentemente estaba a cargo. Eindal Nets. No tengo idea de lo que Baldor quiere de nosotros, Balmung. Pero no creo que solo quiera hablar. Y así, por primera vez en mucho tiempo, Izuku Midoriya conoció el toque de miedo en su corazón. Izuku había pensado en Baldor en su camino de regreso a Terra, pensó en lo que podrían hablar, pensó en lo que quería de él, pensó en lo que haría con él. Cuando se encontró cara a cara con el hombre, esos pensamientos desaparecieron. La primera impresión que dio fue de protección, poder y fuerza sin límites. Al mismo tiempo, también exudaba un aura de muerte, destrucción y desesperanza. La mente de Izuku volvió al camión que habría arrojado a Tsubasa sobre la calle, solo que esta vez venía hacia él y mucho, mucho más rápido que un simple vehículo con motor. ¿Querías hablar conmigo? Se maldijo internamente por tartamudear, un hábito del que todavía no había podido deshacerse por completo. Baldor no se había movido ni un centímetro desde que se conocieron, permaneciendo tan quieto como una estatua, entonces habló. Su voz era sorprendentemente suave, tranquila y amable. Le fallé al emperador de la humanidad, amado por todos. Permití que fuera herido por mi propio fracaso. Después de ajustar cuentas, entraré en el exilio hasta que él sea sanado. Ninguno de los dos habló durante casi 1 minuto después de esto. Y la razón por la que te conocí. De alguna manera Izuku tenía la respuesta. Su cuenta es una que deseo saldar. He hablado con su manejador. Dijo que, a pesar de haber progresado a pasos agigantados en tu entrenamiento desde Marte, todavía estás rezagado. Voy a rectificar esto. Empezaremos inmediatamente. ¿Permiso para ir al baño? Preguntó Izuku con la típica voz de un guardia bajo vigilancia suicida. Denegado. Sé que eres meramente humano, pero eso no es excusa para la falta de resultados. ¿Querías convertirte en soldado? Un guerrero del imperio del hombre y el emperador de la humanidad, amado por todos. Pruébalo. Sea un legado digno de sus instructores. Sean un legado digno de aquel a quien llaman padre. Sea un legado digno de mí y de mi tiempo. Por segunda vez en su vida desde su primera operación, Izuku sintió miedo. Y juró que pensaba que Balmung también lo sentía. Baldor era brutal, incluso más brutal que todos los maestros de los que había aprendido antes. Su sueño se redujo a 4 horas, divididas en siestas de 1 hora después de 5 horas de ejercicio. Le dolían constantemente los músculos por la tensión a la que estaba sometido, tanto por el ejercicio real como por el hecho de que Baldor había aumentado la gravedad de su sala de entrenamiento a 4 veces el estándar terrestre y le había dado pesas que inmovilizarían a un humano normal al suelo. Luego estaba el entrenamiento con armas. Primero era algo parecido a la lanza del trueno que todos los custodios tenían, excepto que estaba hecha de algo que se sentía más pesado que el plomo y el propio Baldor era el oponente de Izuku. Estaba satisfecho después de que Izuku estuvo a un paso de asestar un golpe. Luego vinieron las luchas con espadas, las garras de trueno, los bolters, las armas láser, el armamento de plasma y el armamento volquite. Si había un arma en la armería imperial, se la arrojaban hasta que era competente. Izuku encontró que el movimiento constante era lo peor de todo. Incluso cuando apuntaba, Baldor lo perseguía, aparentemente tratando de hundirse en su cráneo.
Pensó que Baldor no lo mataría, pero Baldor no le estaba dando ninguna pista. Su rifle fue ensamblado y desarmado hasta que pudo hacerlo mientras dormía, y disparó a objetivos en movimiento hasta que el cañón brilló con un color rojo apagado. Mientras Vanea cuidaba el arma maltratada, su pistola verdugo recibió el mismo tratamiento, solo para volver al rifle y así sucesivamente. Sus disparos nunca alcanzaron a Baldor. Incluso si de alguna manera no fuera capaz de esquivarlos por completo, haría girar la lanza apolínea lo suficientemente rápido como para formar un escudo. En algún momento, Baldor se acercó tan rápido y fuerte, que Izuku no vio otra forma que apuñalarlo, y lanzó su brazo izquierdo hacia adelante. La hoja de fase saltó de su alojamiento en su muñeca, lo suficientemente rápido como para hacer que Baldor casi tropezara con ella, solo para que él se apartara del camino con un dedo de ancho entre la hoja y el cuerpo. Este fue el único momento desde el comienzo y la instrucción sobre cómo usar la gran variedad de armas en el que habló Baldor. Parece que eres capaz de aprender. A partir de entonces, el ejercicio pasó de ser meramente tortuoso a rozar la letalidad, ya que Baldor duplicó su velocidad durante el resto del ejercicio. Izuku fue golpeado hasta convertirlo en pulpa, y solo las heridas más graves fueron atendidas en el Apothecarium. Después de 3 horas del peor dolor que Izuku había soportado jamás, Baldor golpeó el suelo con su bastón y señaló el final del entrenamiento de ese periodo. Izuku se desplomó en un charco, le dolía el cuerpo, su mente humeaba e incluso Balmung suplicaba clemencia. Prometheus y Lundestan. Nada estuvo siquiera cerca. Ninguna golpiza por parte de Kacchan cuando eran más jóvenes, ningún trabajo de vigilante, ni siquiera sus cirugías lo habían trabajado así. Excelente espectáculo, joven Midoriya. Lo has hecho mucho mejor de lo que pensé durante tu primera semana. El cerebro de Izuku debe haber sido dañado, porque no había manera de que esto fuera mucho mejor que cualquier expectativa. Yo, Pai. Baldor se agachó sobre él, los deslumbrantes focos lo perfilaban en pura sombra. Honestamente, esperaba que simplemente colapsaras con un paro cardíaco después de las primeras horas. Que hayas durado los 7 días completos es un testimonio de tus aumentos, tu armadura y tu determinación. El hombre titán se puso de pie y Izuku volvió a quedar cegado. Ahora ve a tu habitación. Encontrarás comida, agua y un catre. El entrenamiento comienza de nuevo mañana a las 4, así que come rápido y duerme más rápido. ¿Y qué hora es ahora? Nunca antes había temido tanto la respuesta. 2200. De él salió un gemido profundo y cansado de la guerra. No puedo simplemente dormir aquí. No. Ahora levántate o te haré levantar. Esto ya no era miedo lo que Izuku sentía. Era miedo puro y descarado. Y todavía le quedaban varios meses de entrenamiento. Si hubiera tenido la energía, habría gritado. En cambio, simplemente se arrastró ante la promesa de alimento y más de 1 hora de sueño. Nunca antes comer barras de racionamiento le había hecho llorar de alegría, nunca antes había sido tan refrescante dormir en un catre duro durante 6 horas. Nunca antes había sentido tanto terror cuando Baldor le mostró nuevas pesas. Voy a morir. No lo harás, 2 de nuestros propios boticarios están en espera. Tu corazón podría detenerse y volverías a la acción en 1 hora. Ahora, hoy les voy a enseñar cómo operar armas montadas en pivotes. En primer lugar, debes. Y así el ciclo comenzó de nuevo. Al final del primer mes, los músculos de Izuku dejaron de dolerle y el peso también permaneció igual. Al final del segundo mes, Baldor lo enfrentaba a enemigos reales. Los servidores de entrenamiento, cada uno de los cuales era un desastre de múltiples brazos giratorios, que terminaban en espadas perversas o electricidad crepitante, fueron enviados a sensores industriales y soltados sobre Izuku. Al final del tercer mes se enfrentó a 2 neófitos de los marines espaciales, a ambos les dijeron que este era su último ejercicio antes de convertirse en verdaderos astartes. Si bien estaban completamente equipados con su armadura y armamento no letal, Izuku fue despojado y solo le dieron el bastón desde el principio. Le había preguntado a Baldor sobre su peso, solo para recibir una sonrisa como respuesta. La pelea duró 9 horas. Izuku se había roto 14 huesos, mientras que los neófitos tenían 47 entre los dos.
Al final, uno de ellos se desplomó por la tensión, lo que obligó al otro a rendirse. Una vez que se curó, lo arrojaron nuevamente a él. Balmung también estaba siendo entrenado esta vez. Kaul le había informado a Baldor sobre su presencia, por lo que hizo que la construcción manipulara la química cerebral de Izuku en mitad de la pelea. Controlar la glándula suprarrenal, la tiroides y todo lo demás de Izuku, mientras tiene que transmitir constantemente juramentos de devoción al imperio y defenderse de los intentos de intrusión de códigos de desecho de los tecnosacerdotes sancionados. En el cuarto mes, les presentaron el conjunto de drogas de combate de su armadura. Frenzón, Slout, Ripa y más. Incluso con la ayuda de Balmung para regular sus efectos, eran increíblemente potentes. La primera vez que se agregaron a su sistema, Izuku sufrió una sobredosis después de 2 horas de combate. La segunda vez después de las 3, luego las 5, luego las 7, al final Izuku había estado luchando durante 20 horas sin descanso. Solo para que Baldor lo inmovilice contra el suelo y le inyecte un agente anulador. Terminamos con esto ahora, antes de que tu cuerpo se descomponga aún más. Puesto que te has adaptado excelentemente a ellos, seré misericordioso y te concederé 24 horas completas de descanso. Una vez que reiniciemos, úsalos a tu discreción. Pero déjame advertirte que esta fue la única vez que te detendré. Si no puedes usarlos responsablemente y si tu pasajero no puede regularlos, entonces vas a morir horriblemente. Después de que transcurrieron las 24 horas, volvieron a pelear. No fue hasta el 6º mes que Izuku y Balmung notaron una diferencia. Baldor había comenzado a respirar un poco más fuerte durante sus entrenamientos, como si un humano normal acabara de subir un alto tramo de escaleras. Luego se dieron cuenta de lo sincronizados que estaban. En lugar de limitarse a hablar entre ellos, parecían capaces de trabajar en perfecto conjunto. Se respondieron sin pensar, sin hablar. Cuando peleaban, ya no pensaban yo soy. Ahora, pensaron los homos. Roland de Duan, Sword N de Sordan. Izuku no sabía quiénes eran esas personas, pero de todos modos parecía apropiado. En el 9º mes de su entrenamiento le dieron un golpe a Baldor. Por supuesto, fue simplemente la más suave de las miradas, apenas digna de un ruido, pero fue un éxito. Baldor se detuvo en seco, casi recibiendo otro golpe en el proceso. Parece que te has acostumbrado a mí. Pero un golpe de suerte no pondrá fin a tu entrenamiento. Me mantendré en este nivel hasta que me des un verdadero golpe. Izuku no pudo evitar burlarse. Me tomó 9 meses cepillarte, ¿cuánto más crees que me tomará dar un verdadero golpe? Todo eso depende de ti. Reiniciaremos después de tomar nuestras posiciones. Izuku se hizo crujir el cuello, bueno, entonces bailemos, viejo. Baldor soltó una carcajada. ¿A quién llamas viejo, muchacho? Sus armas chocaron medio segundo después. Un año completo de entrenamiento con un custodio es más tortura física de la que un hombre normal podría esperar soportar. Como lo demuestra su destreza en el campo de batalla, muy pocas cosas en la Vía Láctea pueden esperar permanecer frente a ellos ni siquiera por fracciones de segundo. Para Izuku, ese año lo había fortalecido de una manera que probablemente nunca se daría cuenta del todo. Perdió casi por completo la noción del tiempo, las horas se prolongaban como siglos, mientras las semanas pasaban como milisegundos. Vane había solicitado una vez verlos, alrededor de los 6 meses. Después de esto, ella había desaparecido sin dejar rastro, murmurando algo en voz baja y con la cara roja como un tomate. Izuku no sabía qué estaba haciendo ni a dónde iba. Le había preguntado a Kitten cuando apareció para mirar si lo sabía. Pero la única respuesta que obtuvo de él fue un ligero encogimiento de hombros. Después de que había pasado todo el año desde el inicio del entrenamiento, a Izuku le pareció extraño que Baldor lo hubiera llamado a la gran arena que normalmente usaban para ejercicios grupales. Hasta el último custodio que pudo ser retirado de sus deberes estaba allí, de pie en un círculo ceremonial alrededor del día central. Supongo que esta es una ocasión especial. Izuku preguntó con leve confusión. Hoy es el último día que estaré aquí. Entonces, por una vez, ambos lucharemos lo mejor que podamos, para que tú nos muestres a todos cómo has crecido y para que yo les muestre la cima por la que deben luchar.
Así que batámonos en duelo, Midori y Izuku, batámonos en duelo al contenido de nuestros corazones. Izuku hizo crujir sus nudillos, por una vez no estaba abrumado por la gravedad o las esposas. Por una vez se le permitió usar toda su fuerza. No te mueras, viejo. Su declaración fue recibida con una carcajada. No te mueras, cachorro. Izuku era, gracias a su entrenamiento, uno de los mejores luchadores del imperio, al que todavía se le podía llamar humano, sin exagerar mucho la verdad. Su entrenamiento lo había convertido en uno de los mejores soldados que la humanidad había producido o que jamás produciría. Pero Constantine Baldor había sido creado a mano por el emperador de la humanidad para ser el mejor guerrero entre una legión de los mejores guerreros, un ser verdaderamente digno del título de semidios. Había sido creado, no nacido, para ser el guardaespaldas del emperador. Con él haciendo todo lo posible, ni siquiera estuvo cerca de una pelea igualada. Pero estaba más cerca que nunca. Izuku luchó con furia y poder, con un poder indómito atenuado con una precisión mortal. Muchos de los custodios que observaban determinaron sus propios golpes mortales por parte de él. Sin embargo, Baldor ni siquiera había estado cerca de ser golpeado. Sus golpes dieron en el aire, en el asta del arma de Baldor fueron redirigidos por completo. Sin embargo, los propios golpes de Baldor fueron atraídos hacia su cuerpo como imanes. Golpe tras golpe se estrelló contra su cuerpo. Izuku apenas lo sintió. Pudo bloquear completamente una gran cantidad, simplemente permitiéndole golpear una parte sin importancia de su cuerpo, como sus antebrazos o espinillas. Otra parte fue desviada, ni siquiera la mitad de lo que impactó, pero aún así. Luego empezaron a reírse, los dos. Primero una risita, luego una risita y luego una risa estruendosa y escandalosa. Ninguno de los dos había sentido jamás tanta euforia al luchar, ni jamás había sentido tanta alegría. Pasó media hora antes de que el cuerpo de Izuku comenzara a ceder. Huesos rotos, músculos desgarrados, venas reventadas, pero aún así siguió luchando, sonriendo todo el tiempo. Una hora después, Izuku estuvo lo más cerca que había estado desde que comenzó la pelea. Su espada de fase cortó la armadura de Baldor. Era casi un rasguño superficial, tan superficial que un cepillo con un dedo podría haberlo borrado, pero todos los espectadores se quedaron sin aliento ante la vista. Entonces Baldor respondió, fracturando la caja torácica de Izuku y estrellándolo contra el suelo. Acercó la hoja de su lanza a la garganta de Izuku, a lo que Izuku se rindió. No importa cuánto quisiera volver a levantarse y seguir luchando, sabía que si seguía sufriría lesiones aún más graves. Baldor se agachó, con la mano enguantada abierta en señal de amistad y camaradería. Sonriendo, Izuku tomó la ayuda ofrecida y se levantó. Realmente no recordaba mucho después de eso. Tenía una vaga sensación de haber sido llevado al Apothecarium, comiendo algo que sabía a serrín y escuchando a la gente hablar sobre algo. Pero recordaba absolutamente la sensación de su cama tragándolo entre sus sábanas, y por un breve momento se preguntó si había muerto y había ido al cielo. Cuando despertó tuvo la vaga sensación de que se le olvidaba algo importante. Con un sobresalto al darse cuenta, salió disparado de la cama y rápidamente se puso un par de batas. Sus pies volaron por el suelo, llevándolo por esquinas y pasillos. Llegó a la plataforma justo cuando el Thunderbolt estaba a punto de despegar. Baldor lo miró con vaga sorpresa, ya sea porque no esperaba que estuviera allí o porque ya se había levantado. A pesar del dolor de su caja torácica, Izuku respiró hondo y gritó desde el fondo de sus pulmones: "Gracias, Sensei". Mientras lo hacía, inclinó las caderas y avanzó hasta que su cuerpo quedó paralelo al suelo. A pesar del rugido de los motores de reciclaje, escuchó reír a Baldor. "Nunca olvides mis lecciones, cachorro". Entonces algo resonó junto a él en el suelo, una mirada reveló el bastón con el que había usado para entrenarlo. Rodó hasta ponerse de pie, mostrando una escritura grabada: "A mi primer y único verdadero Seito, en quien puedo confiar sin preocupaciones". Izuku se obligó a cerrar los ojos, tratando de sofocar las lágrimas que brotaban de ellos, pero fue inútil. Lágrima tras lágrima cayeron de sus ojos, pero permaneció inclinado hasta que el ruido cesó. Solo entonces se movió para recoger el bastón.
Solo conocía a Baldor desde hacía poco más de un año, pero había sido un maestro excepcional, aunque un poco capataz. Había convertido a Izuku en un verdadero guerrero y estaría eternamente agradecido. Aunque, tenía la extraña sensación de que algún día lo volvería a ver. Así que lo único que quedaba era seguir recorriendo el camino que Baldor le había mostrado, tal vez algún día llegue al final. Quizás algún día sea él quien le enseñe a alguien. Habían pasado 2 semanas desde que Baldor se fue cuando Izuku recibió la citación. Izuku no pensó mucho en eso al principio. Cualquier funcionario imperial de alto rango, que suponía que lo era, aunque no encajara, recibía cientos de mensajes al día. Pero el hecho de que Vanea considerara oportuno que llegara a sus habitaciones a través de un servidor de mensajería le indicó que en realidad podría ser importante. Y cuando vio de quién era empezó a preocuparse. El pergamino encuadernado llevaba los sellos del cónclave de maestros asesinos. Sir Evesor y Sir Escallidus, además de los reemplazos de los otros 4 que habían perdido la vida en la guerra civil. Las manos de Izuku temblaron cuando se dio cuenta de que estaba llevando a cabo su primera misión. De hecho, iba a salir a la galaxia y ayudar al Imperio. Podría ser enviado a un sistema a lo largo de la galaxia y ver mundos alienígenas debajo de estrellas extrañas. Él podría vomitar. CL, Breae, what you ated. Yo lo sé, Balmung. Simplemente no puedo creerlo. ¿Qué me van a hacer? ¿A dónde iré? Perhaps, Open Scroll. Bien. Según el pergamino, una nave abandonada se había salido de la curvatura cerca del borde del sistema solar. Hasta ahora, todos los saludos y solicitudes de comunicación no habían recibido respuesta, pero aún así se movía por sus propios medios. Su tarea sería entrar en la nave y establecer comunicaciones o descubrir por qué las rechazan. Si resultaba que el barco estaba tripulado por fuerzas traidoras, entonces debía sacarlo inmediatamente y destruir el barco. Sintió una sensación en la boca del estómago, algo que no podía precisar exactamente. Era en parte preocupación, en parte emoción y en parte miedo. Le preocupaba lo que pudiera salir mal, sentía júbilo ante la perspectiva de finalmente volverse útil después de todo este dolor que había soportado, y el miedo de fallar en las expectativas que ahora estaban montadas sobre su espalda. Izuku respiró hondo y releyó el pergamino. Cualquier información, por lamentable que pareciera, era vital. Esta vez lo leyó atentamente, revisando los detalles y tomando notas en una página aparte. Afortunadamente, los 13 volúmenes de Hero Analysis for the Future fueron un testimonio de su capacidad para absorber información. El Benevolent Light era un enorme carguero a granel estándar, con ligeras modificaciones en sus secciones, de soporte vital y habitación para soportar un mayor número de pasajeros. Probablemente se trataba de un barco de refugiados de alguna batalla en el vacío o de algún barco colonial perdido hacía mucho tiempo, aunque la diferencia era mayoritariamente académica. Sus motores estaban en combustión baja sostenible y solo sufrió daños menores en el casco. A partir de los escaneos iniciales, se determinó que estaba abandonado o que había sufrido daños catastróficos en sus sistemas de soporte vital. Izuku hizo una pausa por un momento, comparando la primera parte de la misión con los escaneos. Si la nave fue abandonada antes de la transición a la disformidad, entonces ¿cómo llegó aquí? Y lo que es más importante, ¿cómo salió de la disformidad? Había oído hablar del fenómeno de los Space Hulks, donde las naves chocaban en la disformidad y el montón de metal resultante salía aleatoriamente al espacio real, pero se trataba de una sola nave. La mente de Izuku se concentró. Un año de batalla contra el mejor luchador de la galaxia no solo había perfeccionado su cuerpo a la perfección. Hizo clic en el transmisor de voz de su escritorio, Vanea. Esperó hasta que ella respondió con un sí. Quiero todos los datos de los escaneos iniciales de la luz benevolente. Si todavía hay un barco monitoreándolos, quiero que hagan un escaneo más completo del barco. Hubo un momento de silencio por parte del box. Esto tomará un poco de tiempo debido a la dis. Izuku la interrumpió. ¿Hay un barco, sí o no? Escuchó un poco de crujido proveniente del altavoz antes de que ella volviera a hablar. Lo hay, pero no está equipado para exploraciones exhaustivas de augurios. Todo lo que puede hacer es aplicar una capa superficial.
Eso es suficiente, dígales que estén atentos a anomalías en la estructura o en el flujo de energía. Si pueden, que midan la temperatura a bordo. La temperatura, dada la falta de soporte vital, diría que está cerca del cero absoluto en la mayor parte de la nave, hirviendo cerca del reactor. No importa, quiero esos escaneos y los quiero ahora. ¿Me entienden? Si le hubieran encomendado esta tarea hace un año, sin duda habría fracasado al menos ahora, pero no fue hace un año. Entendido, enviaré un comunicado de inmediato. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? Por alguna razón, su voz se había vuelto entrecortada, como si estuviera bajo una gran tensión. Izuku se preguntó brevemente por qué, antes de golpearse mentalmente. Era obvio que ella se estaba enfermando o que él había interrumpido sus ejercicios de entrenamiento. Obviamente. Ningún otro pensamiento pasó por su mente, independientemente de lo que Balmung pudiera decirte. No. Pero agradecería otra dosis de analgésico. Me duelen las costillas otra vez. Sí, mi señor. Con esas palabras, apagó el box, mi señor. Izuku repitió las palabras, el título se sintió pesado y desconocido en su lengua. ¿Cuándo diablos empezó eso? Lo había escuchado de vez en cuando en los pasillos cuando alguien se dirigía a uno de sus hermanos primarcas, pero a él. Volvió a concentrarse y analizó los datos, sin procesar que acababa de recibir. Balmung fue una bendición con un trabajo como este, resaltando y aislando información crítica más rápido de lo que el cerebro de Izuku podía registrar la presencia de palabras. En un segundo, los casi 10 terabytes de datos se habían comprimido a menos de 10 megabytes. De alguna manera había esperado que hubiera más mediciones anormales, pero las únicas estaban cerca del puente, la armería a bordo y el núcleo del reactor. Una mirada rápida le dijo que el escudo de vacío entraba y salía de su funcionamiento, con el campo Gellar un zumbido bajo pero estable. Podía decir que algo andaba mal, pero no podía descifrarlo a partir de los datos de Auspex y las palabras en una pantalla. Necesitaba ponerse en marcha. Los barcos imperiales se parecían tanto a las iglesias desde el exterior, que no era de extrañar que la gente hubiera comenzado a adorar al emperador como a una deidad. Enormes arcos góticos, altas agujas e incluso vidrieras decorativas en las almenas. Incluso algo como esto, un carguero diseñado con el único propósito de transportar decenas de miles de toneladas de personas y carga, era hermoso de una manera que solo los antiguos templos, mezquitas y catedrales del propio mundo de Izuku realmente podían igualar. Izuku miró por primera vez la cáscara de tal maravilla de tecnología e ingeniería. Le dolía en el corazón que tal belleza hubiera sido reducida a este estado de media muerte. El barco mostraba signos de batalla. Grandes cráteres marcaron su casco, múltiples compartimentos quedaron expuestos al vacío y grandes franjas de la superestructura se habían arrugado como papel de aluminio. Todavía había algunos lúmenes encendidos, pero en su mayor parte la única iluminación en toda la nave procedía de su propia lanzadera. El crucero clase Espada en el que había estado atracado se encontraba a unos miles de kilómetros de distancia, prácticamente a un alcance de combate con cuchillos en lo que respecta a las naves del vacío, en caso de que la nave resultara ser abiertamente hostil. Mientras el transbordador se acercaba al vector de entrada, Izuku observó cómo la oscuridad del espacio lentamente subsumía todo en su visión. El proceso de acoplamiento fue fluido y rápido, la esclusa de aire funcionó sin problemas. Pero cuando se abrió la puerta, el interior del barco estaba completamente a oscuras. En lugar de que solo los lúmenes interiores estuvieran apagados, era como si toda la luz hubiera sido desterrada de las cubiertas del barco. Eso no fue un problema para Izuku. Gracias a su casco podía ver perfectamente. Pero todavía era preocupante. La ausencia de luces tampoco significaba que no había nadie vivo que las necesitara, o que lo que fuera que había allí no las necesitaba. Había leído sobre algunas de las alimañas que existían en la galaxia y no estaba de humor para tener que pelear a puñetazos con un Klendatu o algo así. Sacó su arma y revisó la recámara, pensando que era mejor prevenir que curar.
Hizo una pequeña revisión de su equipo, se aseguró de que el sistema de calefacción de su armadura estuviera completamente operativo y luego avanzó. Los pasillos estaban en un silencio sepulcral, los únicos ruidos eran los gemidos de la fatiga del metal y algún sonido de goteo no identificable en algún lugar de las entrañas de la nave. Estaba en silencio. Algunas cosas. Apagado. Izuku no podría estar más de acuerdo. No le gustaba ese silencio, era anormal, antinatural. Casi se sintió aliviado cuando algo rompió la monotonía, hasta que su humor se agrió por lo que era exactamente. En medio de un cruce de pasillos yacía un cadáver. Mostraba signos de descomposición extensa y heridas menores de batalla. No parecía mucho mayor que él. Solo un niño. Midoriya Abenhimigt, responde Fragata. Esto es Abenhimigt, lo copiamos. Encontré un cadáver. Se arrodilló junto a él y fijó su arma en la parte baja de su espalda. Muestra signos de combate, le dio la vuelta con cuidado. Al cadáver le habían arrancado toda la cavidad torácica, las costillas sobresalían como dientes en una mandíbula carnosa, sus entrañas simplemente se habían congelado en el suelo y permanecían allí cuando le dio la vuelta. Corrección, muestra signos de intenso combate. Herida única en el tórax, los alrededores no muestran daños. Probablemente lo había matado con una escopeta de abordaje, o posiblemente con un bolter. La descomposición lo sitúa en unas 3 semanas, hasta que quedó congelado por la falla del soporte vital. Entendido, avance con precaución. El enlace se cortó, pero permaneció abierto. Por si acaso. Nada. Sif, N signas, let, Hitatos. ¿Qué? ¿Quién borraría todos los sistemas de la nave? Limitado. Senses, Can HLP. No necesitamos los sensores del barco para navegar. No sé si te das cuenta, Balloon, pero tengo una visión perfecta, tal vez incluso la mejor. Perfectly, shit, N infrared. Bueno, si encontramos algo que solo se puede ver en infrarrojo si no tengo mi casco conmigo, entonces puedes burlarte de mis ojos humanos durante los pocos segundos que tendremos hasta que nos mate. Dulinon. Fue entonces cuando Izuku escuchó un ruido. En cualquier otra circunstancia, simplemente habría asumido que se trataba de alguna tubería estallando en algún rincón lejano del barco, resonando en un barco convertido en mausoleo. Pero aquí algo era diferente. El sonido era demasiado orgánico. Izuku instantáneamente se dio vuelta, pistola en mano y dedo en el gatillo. Su telémetro se acercó a la fuente del ruido. Una figura que se balancea de izquierda a derecha en un andar tambaleante, casi de borracho. Incluso con los avanzados augurios de su casco, la oscuridad era tan opresiva que no podía distinguir muchos detalles. Pero sí sabía qué temperatura tenía esa sección de la nave, y nada que pudiera sobrevivir tan cerca del cero absoluto podría ser amigable. Izuku envió un solo rayo por el pasillo, apuntando a las caderas de la cosa y quitándole las piernas de inmediato. Intentó usar sus extremidades superiores para moverse, pero la plataforma cubierta de hielo resultó demasiado resbaladiza y cayó al suelo. Midoriya Abenhimigt, contacto. Única figura humanoide detectada, movimiento neutralizado y acercándose para investigar. Abenhimigt Coria, continúa la investigación e informa una vez terminado. Comprendido. Izuku mantuvo su pistola en alto y lista, y lenta y dolorosamente avanzó hacia la criatura. Todavía estaba agitándose, aunque aún no había descubierto cómo sentarse. Izuku pasó por uno de los puertos de datos en la pared y tuvo un pensamiento curioso. Balloon, ¿crees que puedes reavivar los lúmenes aquí? Ver algo más que infrarrojos y ecolocalización en este oscuro infierno sería algo agradable. Poder intentar. Izuku parpadeó, hizo clic en una runa de activación en su HUD y un pico de datos se extendió desde su guante. Lo alineó y rápidamente lo insertó. Normalmente, los humanos necesitan años de entrenamiento o estar lo suficientemente potenciados para soportar el flujo de datos que habita en los sistemas de cualquier nave de tamaño decente. El gran volumen de tráfico puede abrumar a un cerebro humano normal. Afortunadamente, el cerebro de Izuku era todo menos normal. Y tuvo ayuda. Simplemente dejó que Balloon participara en el flujo de datos entrante, rápidamente encontró los ajustes para el lumen y los encendió. Y realidad.
Deas, Ranrurum. Izuku no tuvo tiempo de formular ni siquiera la primera letra de la pregunta sobre lo que quería decir, porque inmediatamente vio lo que quería decir. La criatura obviamente había sido un humano en algún momento. Los restos andrajosos de un uniforme de soldado naval aún colgaban de su demacrado torso, manchado de sangre y otros fluidos no identificables. En su funda todavía había una pistola automática, tan cubierta de suciedad y suciedad orgánica que casi había sido absorbida por la hinchazón de la criatura. Su cuerpo estaba emancipado, su piel se estiraba sobre sus extremidades, mientras su torso estaba hinchado por el hedor a descomposición. Parecía un cadáver en descomposición, porque eso era exactamente lo que era. Su carne estaba hinchada como la de un hombre ahogado, y el pus goteaba de los orificios por todo su miserable ser. Sus piernas cortadas, ahora congeladas instantáneamente contra la pared detrás de él, parecían momificadas. Izuku sintió náuseas solo por la apariencia de la criatura, y estaba infinitamente agradecido de que su casco mantuviera alejado el probable olor horrible. Incluso así, Izuku no pudo evitar sentir una punzada de simpatía por la criatura. Después de todo, había sido humano. ¿Pero qué había querido decir Balmung con Ru? Su auspex sonó, primero uno, luego dos, luego cientos de contactos surgieron aparentemente de la nada, corriendo hacia él como un maremoto. Estarían en su posición en unos momentos. Salió corriendo. La primera vista de Izuku de la masa de extremidades, carne y pus fue cuando estalló contra una puerta del mamparo con su gran peso. Docenas, cientos de cadáveres podridos y ambulantes se agitaban y se agitaban como un banco de peces horribles. Estuvo a punto de gritar por el box. Midoriya al poder vengador. Contacto enemigo, números superiores a una mirada rápida le puso la piel de gallina, miles. Decenas de miles. El barco está infestado de algún tipo de enfermedad que mantiene viva a la tripulación y moviéndose en el frío. Aparentemente no hay funciones cerebrales superiores, volviendo a instintos animales agresivos. Solicite la extracción inmediata. Eifjin MGHT Amido ya, dice Saga. Breaking, P. Reps. La conexión se cortó por completo. Por el bien del emperador. Contacto enemigo. Contacto. Contacto. Solo la estática llegó como respuesta. Balmung. Necesito ayuda. DBST te vas DBST. Mierda. Su mente rápidamente repasó el diseño de la nave, Sud alineó los corredores por los que estaba corriendo con su mapa mental. Eligió un camino que lo llevaría a la siguiente esclusa de aire más cercana. No le importaba si estaba en el vacío, en la nave o fuera de ella. En este momento, necesitaba ponerse a salvo, rápido. Giró por un cruce, solo para ajustar rápidamente su rumbo cuando las criaturas emergieron de los conductos de ventilación y las puertas. Cada vez que se acercaba a una forma de escapar, otra ola de desdichadas criaturas detenía su progreso y lo rechazaba. Bride, Dorseal, Sfti. Te tomó bastante tiempo. Saltó por una escalera de acceso mientras la multitud de enfermos se estrellaba en el fondo como un líquido carnoso y enfermizo. Sintió una mano agarrar su bota, amenazando con derribarlo. Miró hacia abajo, apuntando a lo que amenazaba con matarlo. Vio a una mujer, apenas mayor que su propia madre. Incluso con la leche de la descomposición nublando sus ojos, ella era indudablemente humana. Su dedo se detuvo en el gatillo, sintiéndose de repente como acero y negándose a doblarse. Así que simplemente flexionó el brazo, desgarrándose hacia arriba antes de continuar su ascenso y cerrar de golpe la escotilla inferior detrás de él. Solo después de 4 segundos se dio cuenta de que todavía sentía el agarre de su bota. Cuando miró hacia abajo, la bilis le subió a la garganta. Su mano y su brazo todavía estaban agarrando su tobillo, como si pidiera ayuda. Rogando que nos saquen de este infierno. Le pisó la muñeca con la otra bota y se liberó, pero aún así la mano se abría y cerraba como si temiera quedarse sola. Esta vez la bilis llegó al fondo de su boca y tuvo que obligarla a bajar. Don't, Safe, Son. Él lo sabía, pero eso no lo hizo sentir mejor. Izuku descansó en algún lugar en medio del hueco de la escalera por un momento, recuperando el aliento. Le pareció extraño, había luchado contra un demonio real que poseía a alguien que conocía personalmente, pero no se atrevía a lastimar a estas personas.
Era porque todavía parecían humanos. Porque no eran un peligro para nadie además de él en este momento. Una sensación de poder y ferocidad atravesó su cuerpo, haciéndolo jadear ante la repentina sensación. Balmung debe haber administrado algunas de las drogas de combate, ya sea porque era insuficiente o simplemente no era lo suficientemente bueno. Izuku casi subió corriendo la escalera hasta la cima, yendo tan rápido que dio 4 pasos a la vez. En lugar de intentar manipular la cerradura, arrancó el mamparo superior del eje de la escalera de su punto de anclaje. Sin embargo, incluso aquí esas no cosas estaban dando vueltas. 2 docenas de criaturas se giraron para mirarlo, antes de correr hacia él como un jugador de fútbol americano enloquecido. Izuku simplemente les arrojó el mamparo que sostenía como una bola de boliche. Fueron necesarios casi 20 de ellos antes de detenerse. Izuku estaba algo agradecido por el vacío en esta sección de la nave, le permitía no escuchar los huesos de sus frágiles cuerpos rompiéndose y rompiéndose. Las 5 criaturas restantes seguían siendo peligrosas, pero él podía manejarlas. Con su falta de coordinación, incluso los matones del CRC a los que había golpeado hace tantos años representaban un desafío mayor. Aunque hay que reconocer que, en lugar de quedarse abajo cuando les rompieron el brazo o la nariz, las criaturas siguieron acercándose. En un momento de pánico, Izuku activó su espada de base antes de cortarles las piernas. En lugar de sangre, lo único que salió de las heridas fue una gelatina espesa y ennegrecida. La bilis le llegó a la boca y tuvo que luchar desesperadamente para no vomitar. Ya fuera porque su cerebro seguía pensando que había lastimado a una persona o por la vista espantosa, no estaba seguro. Una vez que terminó de luchar contra las ganas de vomitar, siguió adelante, simplemente caminando hacia el puente donde podía sellar los mamparos. Sud mostraba que estaba a solo 400 metros delante de él. No fue hasta que dobló la esquina que se dio cuenta de que esos 400 metros los compraría con sangre. Mucho más de 20 veces el número de los que se encontraban bajo cubierta pululaban por el corredor sin rumbo fijo. Por algún milagro, ninguno de ellos lo había visto. Se empujó hacia atrás en la esquina y espió hacia el pasillo. Al principio miró el tesoro, su pantalla identificó a los distintos individuos. Casi todos los miembros de la tripulación del puente estaban dando vueltas, incluso el capitán estaba allí. Su impecable uniforme de gala manchado con fluidos que Izuku no quería saber. ¿Hay alguna otra manera que podamos tomar? ¿Un conducto de aire, un pozo de mantenimiento, algo así? No, forward, only way. Izuku tragó, sus ojos recorrieron el camino recto, buscando asideros, grietas o adornos por los que pudiera trepar. Pero no había nada, solo un techo alto y liso, que no revelara óxido, ni bordes o cuñas a las que pudiera agarrarse. De alguna manera, este barco había estado bien mantenido y él lo odiaba. Su Auspex le indicó que se estaban acercando por detrás, lenta pero firmemente. Nivel tras nivel subieron, momento a momento se acercaron. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. Pero no pudo, los héroes no mataban. Por supuesto que puede ser un héroe, Izuku. Tú y Kacchan serán geniales cuando ambos crezcan. Los héroes no mataron. ¿Es rival, Defen? No puedo. Simplemente no puedo. Si hago eso, ¿qué me impide convertirme en un monstruo? Balmung sacó a relucir un recuerdo de Baldor, de su entrenamiento, de cómo sonrió cuando ayudó a Izuku a levantarse en su último combate. Legado. Expectatín. Izuku se deslizó por la pared, sujetándose la cabeza, tratando de encontrar una solución que no existía. No puedo. No puede ser un soldado. Los héroes no matan. Algo difícil de cuantificar le sucede a la carne cuando se convierte en máquina. Algo más difícil aún cuando la máquina se convierte en carne. Balmung sabía por la química cerebral de Izuku que Izuku estaba sufriendo algo parecido a un ataque de pánico o un brote psicótico. Y normalmente estaría perfectamente bien con eso, solo que ahora una de esas no cosas se estaba acercando peligrosamente. Había un 98% de posibilidades de que los detectara y alertara al resto. Tenía que hacer algo. Incluso si Izuku estuviera dispuesto a morir, definitivamente no lo estaba. Especialmente no a los sirvientes de la bestia. Odiaba que esos depredadores más allá de la realidad lo hubieran obligado a hacer esto. Lo siento mucho, Izuku.
Dije que era un invitado y que no cambiaría nada de ti. Pero ahora mismo me estoy haciendo cargo de las tareas domésticas y sé con certeza que no les va a gustar cómo redecoró, incluso si es temporal. Miró alrededor de la mente de Izuku, asegurándose de memorizar la posición de hasta la última neurona en caso de que sucediera lo peor. Lo siento, mi amigo. Espero que eventualmente puedas perdonarme. Entró en el paisaje mental de Izuku. Si alguna vez se hubiera considerado un ser con extremidades, habría comparado esa sensación con la de ponerse un traje que no le quedaba bien. No estaba estancado, pero ciertamente estaba obstaculizado. Luego, comenzó a redecorar. Los niveles de dopamina caen. 90% de referencia, 80% de referencia, 60% de referencia, 40% de referencia, 25% de referencia, 5% de referencia. Los niveles de serotonina están cayendo. 80% de referencia, 70% de referencia, 60% de referencia, 50% de referencia, 40% de referencia, 30% de referencia. Una vez que Balmung terminó, hizo una pregunta sencilla. Izuku, ¿cómo te sientes? El paisaje mental estaba en silencio, su flujo normal de actividad reducido a casi nada. Las olas estaban completamente tranquilas, tan quietas como un espejo. Luego, con unas leves ondas en su superficie, respondió en un tono demasiado tranquilo y demasiado neutral. Estoy bien, Balmung. ¿Lucharás? El cuerpo de Izuku simplemente se levantó, sacó el arma de su espalda y dobló la esquina. La boca de la pistola, del tamaño de un globo ocular, estaba perfectamente nivelada con el tronco cerebral de la cosa que se había acercado. Hubo un segundo de nada entre ambos, y luego la cabeza de la no cosa desapareció. El ruido sordo de su cadáver decapitado alertó al resto de la tripulación infectada del puente, haciéndolos girar lentamente y mirarlo fijamente. Sin embargo, cuando el último giró, un cargador vacío cayó al suelo junto con 29 cuerpos adicionales. Recargó el arma en el lapso de un latido del corazón y volvió a abrirse contra la multitud. Para cuando lo primero llegó al cuerpo de Izuku, llamar a trozo de carne que ahora conducía hacia adelante Izuku no le sentó muy bien a Balmung. Se habían vaciado 6 cargadores. Con calma escondió el arma en su espalda y luego destrozó al enemigo con un solo golpe de su guantelete con garras. Por otro lado, la hoja de fase cobró vida con un trueno repugnante. Entonces comenzó la danza de la muerte. Midoriya Abenjimigt, ¿me copias? El oficial de comunicaciones Yamik alertó al capitán del contacto antes de activar su transmisor. Poder velador para Midoriya. Te oímos. ¿Qué está pasando ahí abajo? No has llamado en varias horas. El barco está pacificado. He tomado el control de los sistemas del barco desde el puente. Aquellos que no estaban directamente frente a mí fueron expulsados al espacio cuando tomé el control de las esclusas de aire de la nave. Los que no estaban cerca de las esclusas ahora están atrapados donde están. Hubo un estruendo sordo pero fuerte. Varias decenas de miles de hostiles todavía se encuentran dentro del barco. Te aconsejo que detone remotamente el núcleo de plasma. Yamik miró al capitán, que parecía tan confundido como él. Dime otra vez, Midoriya. ¿Quieres que detonemos el barco? ¿No estás todavía en eso? Negativo. Actualmente estoy en el casco exterior del barco. El casco exterior. Pero todavía no ha atracado ningún transbordador de regreso. ¿Estás planeando regresar con la explosión hasta nosotros? Preguntó con un suave tono de broma en su voz, a pesar de encontrar la voz del asesino extrañamente tranquila. Generalmente habría cansancio en la voz después de una misión, especialmente después de una misión de combate. Pero su voz era simplemente plana, fría, casi como una máquina. Disculpas, me refiero al casco exterior de la Abenjimigt. Si activas Bitcaster 244, me verás esperando pacientemente. El capitán le dio la orden a otro oficial, quien rápidamente cambió la imagen del puente al lanzador en cuestión, solo para vomitar en el suelo junto a su estación. «Contrólate», gritó el capitán antes de ver la misma imagen, deteniéndose a medio discurso y atragantándose en silencio.
Pido disculpas por mi apariencia, parece que la sangre se congela bastante rápido en los trajes de piel. El hombre en la imagen parecía más una masa roja que el joven adulto ligeramente nervioso que había dejado el transbordador. Estaba cubierto de pies a cabeza de sangre roja, escarcha y un espeso icor gris que parecía burbujear a pesar del frío. Lo único que no estaba cubierto eran los lentes de los ojos verdes, que brillaban desde unas cuencas profundas y manchadas de sangre. Yannick había estado en el asedio de Terra, había visto las terribles construcciones de los traidores. Los motores demoníacos, la corrupción de las alguna vez orgullosas naves del vacío y sus tripulaciones, la apariencia repugnante de los guerreros inmateriales que habían traído. Esto todavía era de alguna manera peor. Te aconsejo que envíes un psíquico a la esclusa de aire en la que estoy a punto de entrar. Este cuerpo es inmune, aunque me sentiría más seguro si pudiera limpiar mi equipo para eliminar cualquier contaminación de disformidad restante. Y... Yannick suspiró con cansancio. Se está abriendo la esclusa de aire. Usted, 400 metros a proa de su posición. Gracias a Benjamin. Midorilla fuera. El puente estuvo en completo silencio durante unos segundos antes de que el capitán hablara. ¿Qué ha pasado en nombre de Terra en esa maldita nave? Señor. El oficial de artillería del barco preguntó cuidadosamente. ¿Deberíamos volar el barco? Hazlo. Estaré en mi habitación emborrachándome. Con esas palabras, el capitán giró sobre sus talones y salió. Justo cuando estaba a punto de abandonar el puente, volvió a gritar. Y ponga rumbo a Terra. Eso, pensó Yannick, parece una idea excelente. A Balmung le resultó extraño, no extraño, extremadamente perturbador pilotear el cuerpo de Izuku durante tanto tiempo. Sin embargo, no podía soltarlo. Si lo hiciera antes de que estuvieran en Terra, dentro de su habitación y con alguien que le importaba cerca, Izuku posiblemente nunca podría recuperarse. Según Planck, probablemente nunca se recuperaría. Así que se aferró a las riendas, se aferró al mando de las sustancias químicas y las neuronas que constituían su único y más cercano amigo, sin importar cuán perturbador lo encontrara. Los sonidos de la vida eran extremadamente viscerales, especialmente porque Balmung no tenía vísceras. El sonido de la sangre bombeando por sus oídos, la necesidad de respirar con regularidad, parpadeando. No tenía idea de cómo el instinto hacía que todo funcionara. El cuerpo simplemente se sentó en su silla. Sin nada que hacer, solo esperó. Espalda recta, barbilla levantada y manos en los muslos. Mantenía una postura sentada perfecta y la había mantenido durante las últimas 5 horas. Un pitido provino de un temporizador en la habitación, lo que lo impulsó a levantarse, empujar la silla a su posición y caminar hacia la cafetería. Una vez allí, tomó la misma comida que había tomado durante las últimas 2 semanas, comió, luego regresó a su habitación y esperó nuevamente. Se movió nuevamente cuando las luces se atenuaron, indicando que era hora de dormir. Cuando llegó por primera vez a la Benjamin, le envió un mensaje personal a la señorita Vanya, pidiéndole que viniera tan pronto como pudiera. Desafortunadamente, había fijado sus expectativas de urgencia al mismo nivel que había sido el caso en la Federación Terra Unida. No había comunicación FTL que no dependiera del Warp. Viajes FTL terriblemente poco fiables para naves espaciales. Lo que a la UTF le habría llevado apenas un puñado de horas, estaba entrando en su 14º día. 14 días de trauma represivo que le había causado a su amigo y que tendría que ayudar a Izuku a superar. Solo esperaba que eso no lo destrozara más de lo que ya lo había hecho. Tal como estaban las cosas, su psique se mantenía unida por el despecho, el coraje y la terquedad. Balmung no era religioso, nunca entendió realmente el deseo aparentemente innato de los humanos de encontrar un poder superior. Era una cosa, hecha de unos y ceros, tan concreta como el universo mismo. Sin embargo, con la esperanza de que algo ayudara, recitó hasta la última oración que había memorizado de todas las culturas, que sus dañadas capacidades cognitivas podían sacar a la luz de las profundidades del aburrimiento. No importaba si su supuesta función era la concentración, la limpieza o algo tan ridículo como apelar a una máquina que necesita mantenimiento físico. Necesitaba que algo funcionara, y si los humanos pudieran tener fe frente a la evidencia de lo contrario,
Bueno, entonces supuso que podría aprender algo. Izuku esperó. Izuku tenía hambre, así que fue a la cantina y consiguió un poco de pasta nutritiva. Una vez cubiertas sus necesidades calóricas, regresó a la habitación que le habían asignado y esperó. Izuku durmió. Después de exactamente 8 horas de descanso sin sueños ni acontecimientos, Izuku despertó. Izuku esperó. Izuku esperó. Izuku esperó. Las olas estaban quietas. Al final, el viaje tomó un total de 25 días antes de que el pie de Izuku volviera a tocar tierra firme, si se pudiera llamar tierra sólida a una plataforma de aterrizaje en un palacio a varias millas en el aire. 25 días donde reprimió a Izuku. 25 días en los que dejó que el trauma se pudriera y echara raíces en su psique. Vania ya estaba allí, esperando que llegara al final de la rampa de embarque. Ella se sorprendió por lo antinatural que se movía su cuerpo mientras la construcción lo manipulaba. Ella giró suavemente sobre sus talones y caminó junto a él, con las dagas ocultas listas en caso de que la IA intentara algo drástico. ¿Qué tan malo es? No estoy seguro. La psicología humana nunca fue mi fuerte, especialmente cuando me veo obligado a modificarla activamente para seguir moviéndome. La pareja siguió caminando en absoluto silencio. Nada más que el clic de las botas sobre el cerámico y el roco cemento resonó por los pasillos aún dañados del Palacio Imperial. Después de lo que pareció una eternidad, Vania finalmente encontró el coraje para hablar. No voy a perdonarte, ¿sabes? Eso es aceptable. Yo tampoco me lo perdonaré. Siempre te estaré resentido por esto, pero gracias por traerlo de vuelta. Veremos cuánto de él regresará, si es que queda algo. Puedo soportar todo el desprecio del Tártaro, todas las miradas lascivas de Deimos. Pero si he matado a mi única esperanza de supervivencia y a mi único amigo, entonces temo que eso me destruya. Balmun y Zuko ambos suspiraron. Quizás debería haberme llamado Durandana. Que su portador la rompa especialmente parece algo apropiado. Entraron a su habitación y él se movió para sentarse en la cama. Él la miró y Vania tuvo que contener un grito ahogado. Ver los ojos de Izuku tan muertos, le dolía el corazón más que cualquier posible rechazo. Lo que va a pasar va a ser feo, muy feo. Si no quieres ser parte de esto, lo entiendo completamente. En ese caso, te recomiendo encarecidamente que llames a Magnus. Vania avanzó y los abrazó. Soy su manejador y su amigo. Si no puedo manejar algo tan importante, entonces soy un fracaso en ambos sentidos. No hubo un momento específico en el que Izuku regresó repentinamente cuando Balmun soltó lentamente su agarre. Fue más gradual. La primera señal verdadera fue una respiración un poco más profunda, luego las manos de Izuku se tensaron. Luego vinieron las lágrimas, junto con la angustia, el gemido y el agarre aplastante de sus manos en su espalda. Vania había escuchado muchos ruidos a lo largo de su vida. El sonido de la guerra, el sonido de la sorpresa atónita ante la muerte repentina. El sonido de hombres y mujeres destrozados, pero este era un ruido que ella no había escuchado antes. Era el gemido de la muerte mental de una persona, un aullido de angustia, de puro dolor y agonía. La presionó contra su cuerpo, sus manos agarrando su cuerpo con fuerza contundente. Si ella no se hubiera colocado correctamente, su agarre habría roto huesos y desgarrado ligamentos. Su rostro enterrado en su cuello mientras lloraba. Ella trató de consolarlo, frotando círculos en su espalda y susurrándole silencios al oído. Había estado en lo cierto, esto era feo, porque también la desgarraba. Hizo que le doliera el pecho con un dolor demasiado profundo, demasiado crudo y tan doloroso. También encontró lágrimas en sus ojos y las dejó caer después de que obligarlas a alejarse resultó imposible. Se permitió sentir las emociones naturales que surgieron, apartó la fachada estoica que normalmente ponía y se dejó llevar por las olas de tristeza que sentía y que sabía que Izuku estaba sintiendo. No estaba segura de cuánto tiempo estuvieron sentados aquí. Pero, finalmente, Izuku lloró hasta quedarse dormido. Ella no lo culpó. Las olas estaban arrasando. Las olas. El sueño de Izuku fue todo menos pacífico. Imágenes que no recordaba, que no quería recordar, pasaron por su mente. Vio a sus amigos y a su familia pudrirse ante sus ojos solo para ser destruidos por un monstruo. Se miró las manos y se horrorizó al ver que se habían convertido en enormes y carnosas garras.
Con cada movimiento, no traía más que destrucción a sus seres queridos. Kacchan, mamá, papá, Teuonovasu, padre, gatito, Magnus, Vulcan, Baldur, Vanya. Todos eran personas que se preocupaban por él. Todos fueron destrozados por el villano en el que se había convertido. Por él. Se levantó de un salto con un grito ahogado de terror, sus manos temblaban al recordar las atrocidades. Todo había sido un sueño. No había matado a sus amigos, no había matado a su familia, había matado. Él había matado. Intencionalmente. Se escuchó un sollozo entrecortado y una mano suave le tocó el hombro. Casi se arrojó contra la pared por el repentino toque. Vanya lo miraba con triste comprensión. Hizo que la vergüenza le subiera al pecho. Siempre es difícil la primera vez. Los Astartes están elevados más allá de la humanidad, así que dudo que sientan lo mismo. Pero para nosotros siempre es difícil la primera vez. Izuku levantó las mantas, las amontonó y las abrazó. Una vez más el suave toque en su hombro regresó y, cuando no retrocedió, lo rodeó. Ninguna cantidad de entrenamiento puede simularlo. Puedes librar 100 batallas contra servidores de entrenamiento, pero congelarte en el momento en que la sangre manche tu espada. Puedes realizar una docena de ejercicios con fuego real, pero te paralizarás en el instante en que escuches las balas destrozando la carne. Puedes echar veneno en miles de platos y bebidas, pero cuando ves los cadáveres echando espuma por la boca, tu mente se adormece. Izuku la miró y apenas se dio cuenta de lo cariñosa que se veía. ¿Qué puedes hacer? Ella sonrió. ¿Piensas en cuántos salvas matando? Un gobernador planetario corrupto puede asesinar a millones de personas por inacción o sabotaje. Un general enemigo puede ordenar que pasen a espada miles de millones. No se puede evitar la muerte, pero sí minimizarla. Le hizo fruncir el ceño. Pero aún así matas, quitas una vida inocente. ¿Cuán inocente es esa vida cuando cuesta miles de millones más simplemente sostenerla? Sigue intentando ganar salvando, Izuku. Es tan admirable como puedes ver el bien que hay dentro de cada uno, sin importar cuán profundamente esté enterrado. Pero muchas veces hay que ahorrar ganando. Y muchas veces la única manera de ganar es matando. Él apartó la mirada de ella, girándose ligeramente para estar de espaldas a ella, pero no quiero matar a nadie. Está incorrecto. Sus manos se deslizaron de sus hombros. Sí, matar está mal. La respuesta no fue la que esperaba, lo que lo hizo volverse hacia ella. Nunca disfruto el acto y cualquiera que lo disfrute nunca debería estar en la posición de poder hacerlo. Siempre me molesta, porque significa que en algún lugar del camino de la vida tomaron un camino equivocado, un camino que no deberían haber tomado. Y ahora me tocaba a mí poner fin a su camino. Ella se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. Izuku sintió que su rostro se calentaba. Si el mundo, la galaxia, fuera un lugar amable y justo, nadie tendría que morir a manos de otro. Pero la galaxia es cruel, la vida es cruel y la gente es cruel, así que nosotros también tenemos que serlo. Izuku no dijo nada, pero la dejó descansar. Puede que el mundo fuera frío y duro, pero ella era cálida y suave, incluso reconfortante. ¿Conoce el credo en el que nos basamos? Izuku negó con la cabeza y Vanya sonrió amablemente. Para aquellos que desafían al imperio, solo el emperador puede juzgar sus crímenes. Solo en la muerte puedes recibir el juicio del emperador. Ella se levantó de su posición sobre su hombro y se paró sobre él de una manera que Izuku no estaba seguro de por qué le gustaba. Eres una buena persona, Izuku Midoriya. Es un honor para mí haberte conocido. Luego se inclinó y lo besó en la frente. Y eres realmente dulce. Izuku pensó que ella salió de la habitación después de eso, pero realmente no podía decirlo debido a que su cerebro se estaba apagando. Una de las últimas cosas que recordó antes de que la oscuridad lo alcanzara fue la risa de una espada resonando sobre las olas. Las olas.